Un joven repartidor fue ridiculizado en medio de un evento de lujo, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Bienvenidos a Historias de Coraje. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu like para que podamos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan que el talento verdadero no entiende de uniformes, ni de títulos, ni de apariencias. La historia que vas a escuchar comenzó en un barrio olvidado de la gran ciudad, donde las calles se llenaban de baches después de cada lluvia y los postes de luz apenas iluminaban las esquinas. Allí vivía Mateo, un chico de apenas 19 años que trabajaba como repartidor. En bicicleta, su mochila cuadrada de un rojo desteñido estaba cubierta de manchas de grasa y lluvia. Sus zapatillas deportivas estaban gastadas, con agujeros que dejaban ver los calcetines. Y su celular, con la pantalla rota, era su brújula diaria para encontrar las direcciones de los pedidos. Para los transeúntes que lo veían pasar a toda velocidad entre los autos, Mateo no era más que otro joven anónimo, luchando por sobrevivir en la ciudad. Pero detrás de esa apariencia común se escondía un mundo secreto. Porque cada noche, después de pedalear kilómetros y kilómetros, después de escuchar bocinas impacientes y soportar clientes malhumorados, Mateo regresaba a su pequeño departamento y entraba en la diminuta cocina, de azulejos agrietados. Allí encendía el fuego y comenzaba a cocinar. Los ingredientes eran humildes: tomates frescos del mercado callejero, un poco de arroz barato, hierbas cultivadas por su abuela en latas recicladas que adornaban la ventana. Pero en las manos de Mateo, aquellos ingredientes sencillos se transformaban en magia. Picaba cebollas con precisión, removía guisos con paciencia y probaba caldos con la misma seriedad con la que un músico escucha cada nota. Porque para él, la cocina no era solo alimento, era un lenguaje. Esa pasión no había nacido de la nada. Venía de su abuela, doña Rosa, una mujer de cabellos plateados y sonrisa incansable, que lo había criado desde que era un niño pequeño. Ella había trabajado toda su vida en un comedor popular, un lugar donde los trabajadores almorzaban platos abundantes por pocas monedas. Allí, entre ollas humeantes y cucharones de madera, Mateo había aprendido que un plato no se mide por el precio de sus ingredientes, sino por el amor que se deposita en él. Doña Rosa solía repetirle siempre: «La cocina no es para impresionar, hijo, es para tocar corazones». Aquella frase se le quedó grabada en lo más profundo, y cada noche, cuando removía un guiso o amasaba pan, Mateo sentía que, de algún modo, tocaba corazones, aunque nadie más lo supiera. Pero la realidad era dura. Su salario como repartidor apenas alcanzaba para pagar el alquiler y los medicamentos de su abuela. Los sueños de convertirse en chef parecían inalcanzables, como un cielo demasiado alto. Sin embargo, había algo en él que se negaba a rendirse. Una mañana cualquiera, mientras pedaleaba bajo un sol abrasador, su aplicación de entregas emitió un pitido especial. Un pedido nuevo había entrado. Y no era en cualquier dirección. El destino era el Centro de Convenciones Imperial, donde se celebraba la Copa Gourmet Internacional, el evento de cocina más prestigioso del país. El corazón de Mateo dio un vuelco. Había escuchado hablar de ese evento en noticieros y revistas. Chefs con estrellas internacionales, críticos implacables, empresarios poderosos, todos reunidos para degustar las creaciones más lujosas y extravagantes. Y ahora él, un simple repartidor, debía llevar una caja de suministros hasta allí. Al llegar al recinto, se encontró con un mundo completamente distinto al suyo. Autos de lujo se alineaban frente a la entrada principal. Choferes uniformados abrían puertas a mujeres con vestidos de diseñador y hombres de trajes impecables.
Mateo apoyó su bicicleta contra la reja y con la caja en brazos se acercó a la entrada. Un guardia de seguridad lo miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Qué quieres aquí?», preguntó con tono seco. «Traigo un pedido», respondió Mateo, levantando la caja como prueba. Tras algunos segundos de duda, lo dejaron pasar por la puerta de servicio. Caminó por pasillos alfombrados que olían a perfume caro y entró en una cocina inmensa, iluminada por focos brillantes. Allí, decenas de cocineros se movían como un ejército perfectamente sincronizado. Los cuchillos brillaban como espadas, los platos se decoraban con pinzas delicadas, los asistentes corrían de un lado a otro. Era un espectáculo de precisión y lujo. Mateo se sintió fuera de lugar, como una mancha en una tela de seda. Colocó la caja sobre una mesa y se dispuso a salir rápido, pero una voz grave lo detuvo. «¿Y tú?», preguntó un hombre alto de cabello engominado y chaqueta blanca adornada con medallas. «¿Qué haces aquí?». Era Alejandro Duarte, uno de los chefs más reconocidos del país, famoso tanto por sus platillos como por su arrogancia. «Solo traigo un pedido, señor», respondió Mateo, bajando la mirada. El chef lo observó con desdén, recorriendo cada detalle de su uniforme manchado. «Un repartidor», dijo con voz cargada de desprecio. «Con esas manos llenas de grasa, ¿sabes siquiera encender un horno?». Las risas estallaron entre los asistentes. Varios sacaron sus celulares para grabar. Mateo sintió que la sangre le subía al rostro. Quiso desaparecer, pero las palabras de su abuela resonaron en su mente. «Levanta la cabeza, hijo. No dejes que nadie te haga sentir menos». Así que levantó la mirada y, con voz temblorosa pero firme, respondió: «Sé cocinar». El murmullo se transformó en carcajadas aún más fuertes. Duarte sonrió con ironía. «Muy bien, chico. Si de verdad sabes, demuéstralo. Aquí y ahora. Prepara un plato frente a todos». El silencio se volvió expectante. Era un reto disfrazado de oportunidad, pero en realidad era una trampa, una humillación pública. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Sabía que cualquier error se volvería viral en segundos, pero recordó la voz de su abuela. «No cocines para impresionar, cocina para contar tu verdad». Respiró hondo y aceptó. «De acuerdo, cocinaré». Le ofrecieron un rincón de la cocina, lejos de las estaciones llenas de ingredientes caros. Lo único que encontró fueron verduras olvidadas, zanahorias marchitas, cebollas blandas, un puñado de arroz y algunas hierbas secas. Para los demás era basura, para Mateo era todo lo que necesitaba. Los murmullos llenaron la sala. «Va a hacer comida de calle. Esto será un desastre». Mientras los demás usaban técnicas sofisticadas, hornos de última generación y carnes exóticas, Mateo encendió un fuego sencillo, tomó un cuchillo desgastado y comenzó a cortar las verduras. Sus manos se movían con seguridad, con una fluidez adquirida en años de práctica silenciosa. El sonido del cuchillo sobre la tabla era un ritmo hipnótico. Poco a poco, los ingredientes se unieron en una olla, y pronto un aroma inesperado empezó a expandirse por el aire. Algunos asistentes dejaron de reír. El olor recordaba a la comida de casa, a la infancia, a momentos cálidos olvidados. Incluso uno de los jueces, intrigado, se acercó y probó una cucharada a escondidas. Sus ojos se abrieron, pero no dijo nada. El murmullo en la sala crecía como una ola. Al principio era burla, luego curiosidad y ahora un extraño silencio que nadie sabía explicar. Los aromas que escapaban de la olla de Mateo eran distintos a todo lo que habían probado en ese salón de lujo. No eran notas sofisticadas de trufas o caviar, era un olor profundo,
hogareño, capaz de atravesar el tiempo y la memoria. Un asistente joven, con la chaqueta blanca impecable, se acercó al oído de otro y murmuró: «Me recuerda a la sopa de mi madre». Y, como si temiera haber dicho demasiado, se retiró rápidamente. Mateo, concentrado, no escuchaba nada de lo que sucedía alrededor. Su mente había viajado lejos, a la cocina pequeña de su infancia, cuando doña Rosa lo sentaba en un banco de madera y le enseñaba a cortar cebollas sin llorar. «Respira por la boca, hijo, y recuerda que cada lágrima que cae en la comida cambia el sabor». Así le decía ella, entre risas. Mientras removía el guiso, Mateo sonrió para sí mismo. En ese instante, no estaba en un concurso rodeado de críticos arrogantes. Estaba cocinando para su abuela, como tantas veces. Pero la tensión regresó de golpe cuando sintió una sombra a su lado. Era Duarte, el chef famoso, que lo miraba con gesto altivo. «¿Eso es lo que vas a servir?», preguntó con tono de desprecio. «Verduras marchitas y arroz barato». Mateo levantó la cuchara de madera y respondió sin temblar: «Sí, señor, esto es lo que voy a servir». Duarte soltó una carcajada fuerte que resonó en la cocina. «Prepárate para la mayor humillación de tu vida, chico». El reloj marcaba los últimos minutos del reto. Los demás participantes corrían de un lado a otro, emplatando con pinzas diminutas, colocando flores comestibles y espumas de colores en platos de porcelana. Mateo, en cambio, sirvió su guiso en un cuenco de barro que había encontrado en un estante olvidado. Lo llevó hasta la mesa de los jueces. El salón quedó en silencio. Nadie respiraba. El primer juez, un hombre canoso de expresión severa, hundió la cuchara en el guiso. La levantó lentamente. Observó los trozos de zanahoria y cebolla, el arroz húmedo, el caldo espeso. Lo llevó a su boca. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cerró los ojos. El público contuvo el aliento. Cuando abrió los ojos ya no tenía la expresión de severidad. Había algo diferente en su mirada, como si hubiese viajado en el tiempo. Sin decir palabra, pasó la cuchara al siguiente juez. La mujer de mediana edad que la recibió probó el guiso y se llevó una mano a la boca. Lágrimas discretas se acumularon en sus ojos. «Mi abuela», susurró apenas audible. Uno tras otro, los jueces probaron el plato, y uno tras otro quedaron en silencio, conmovidos. El público estaba desconcertado. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo podía un guiso tan humilde provocar esas reacciones en personas acostumbradas a probar lo más caro y sofisticado del mundo? Entonces, alguien en el fondo de la sala comenzó a aplaudir. Era una mujer del público, de cabello canoso y mirada emocionada. Eso sabe ahogar», exclamó. El aplauso solitario se convirtió en 2, en 3, y en cuestión de segundos todo el salón estaba de pie, aplaudiendo con fuerza. Mateo bajó la mirada abrumado. Nunca había sentido algo así. Duarte, en cambio, estaba rígido como una estatua. Su plan de humillación se había transformado en el mayor bochorno de su carrera. Intentó fingir indiferencia, pero la furia se le escapaba por cada gesto. Un periodista levantó la voz. «Este chico merece un lugar en la competencia». Los vítores crecieron. Algunos asistentes gritaban: «Déjenlo competir. Tiene más talento que todos juntos». El jurado, que hasta entonces se mantenía distante, se reunió en un murmullo rápido. Después de unos minutos, el presidente del comité se levantó. En circunstancias normales, este joven no estaría aquí, pero la cocina es, ante todo, verdad. Y lo que hemos probado hoy
es la verdad más pura. Por decisión unánime, Mateo participará oficialmente en la Copa Gourmet. El público estalló en aplausos. Mateo, con el corazón latiendo desbocado, apenas podía creer lo que escuchaba. Había entrado como repartidor y ahora estaba dentro de la competencia más importante del país. Pero lo que no sabía era que los obstáculos apenas comenzaban. Flashback. La semilla del sueño. Esa noche, mientras regresaba a casa con su bicicleta, los aplausos aún resonaban en su mente, pero también los recuerdos. Tenía apenas 7 años, cuando doña Rosa lo llevó por primera vez al comedor, donde trabajaba. El lugar era pequeño, con mesas de madera largas y bancos compartidos. Obreros, albañiles y vendedores se sentaban a almorzar platos abundantes después de jornadas agotadoras. «Mira, Mateo», dijo su abuela, inclinándose a su altura. «Aquí no servimos lujos, aquí servimos cariño». Mateo observaba fascinado cómo ella movía enormes ollas, cómo saludaba a cada cliente por su nombre, cómo sonreía aunque sus manos estuvieran llenas de cicatrices, de quemaduras. Esa tarde, cuando un obrero cansado probó un plato y suspiró con alivio, Mateo comprendió lo que significaba alimentar a alguien. No era solo llenar un estómago, era dar consuelo. «Abuela, yo también quiero cocinar», dijo el niño, con los ojos brillantes. Doña Rosa rió y le entregó una cuchara de madera casi tan grande como él. «Entonces, empieza, hijo. La cocina siempre tiene un lugar para quienes quieren dar amor». Desde ese día, Mateo jamás dejó de soñar con convertirse en cocinero. Aunque la vida lo empujara por otros caminos, ese deseo ardía en lo profundo de su ser. El nuevo desafío. Al día siguiente, Mateo fue convocado al centro de convenciones para continuar en la competencia. Entró por la misma puerta de servicio, pero esta vez lo recibieron con una mezcla de respeto y curiosidad. Ya no era solo el repartidor. Era el chico del guiso que había conquistado a todos con un plato humilde. Los demás participantes, sin embargo, no lo miraban con buenos ojos. Para ellos, su presencia era una ofensa. «Esto es una broma», murmuró uno de los chefs jóvenes. «No tiene ni uniforme». «Ni técnicas modernas», agregó otro. «No durará ni una ronda». Mateo los escuchaba en silencio. Sabía que el desprecio no desaparecería fácilmente, pero no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para cocinar. La primera prueba oficial consistía en preparar un plato con ingredientes sorpresa que serían revelados en el momento. Cuando abrieron las cajas misteriosas, los demás participantes encontraron productos exóticos: foie, gras, trufas negras, azafrán. Pero la caja de Mateo parecía distinta. Dentro solo había papas, cebollas y un trozo de pollo común. El público se rió, creyendo que era un error. Pero Mateo sonrió. Aquello era un regalo disfrazado. Comenzó a pelar las papas con rapidez, a cortar cebollas con destreza, a dorar el pollo en una sartén pequeña. Mientras tanto, los demás montaban complicadas técnicas con nitrógeno líquido y salsas fluorescentes. El aroma del estofado sencillo de Mateo volvió a llenar la sala. Los jueces, intrigados, se miraban entre sí. Cuando presentaron los platos, los otros competidores llevaron creaciones visualmente deslumbrantes, verdaderas obras de arte. Mateo, en cambio, presentó un guiso sencillo acompañado de pan tostado. El jurado probó uno tras otro sin mostrar emoción. Pero cuando llegó al plato de Mateo, ocurrió lo mismo que la vez anterior.
Los rostros se suavizaron, las miradas se perdieron en recuerdos. Uno de los jueces, con voz temblorosa, dijo: «Esto me recuerda al pollo que mi madre cocinaba los domingos. No sé cómo lo has hecho, pero has devuelto un pedazo de mi infancia». El público guardó silencio reverente. Duarte, en cambio, apretaba los puños. No podía soportar que un simple repartidor estuviera robándole la atención. La tensión dentro del centro de convenciones se hacía cada vez más espesa. Después de 2 rondas en las que el joven repartidor había conquistado a los jueces con platos humildes, pero cargados de emoción, el ambiente ya no era el mismo. Los aplausos, que antes eran tímidos, ahora eran abiertos, y los murmullos de burla se habían transformado en comentarios de respeto. Sin embargo, con cada victoria también crecía el resentimiento de sus competidores, y sobre todo, la furia de Alejandro Duarte. Duarte no soportaba ver cómo un muchacho sin formación, sin escuela culinaria, sin uniforme siquiera, comenzaba a brillar en el escenario que él dominaba desde hacía años. Para Duarte, la cocina era prestigio, era espectáculo, era perfección técnica. Lo de Mateo era, a sus ojos, una insolencia imperdonable. Por eso, en la tercera prueba de la competencia, decidió actuar. La consigna de esa jornada era preparar un postre original en tan solo 90 minutos. Los ingredientes estaban dispuestos sobre largas mesas: frutas exóticas, chocolates de alta pureza, especias raras traídas de distintos continentes. Los participantes corrían a elegir lo mejor, mientras Mateo se mantenía en calma, observando. Se inclinó por lo sencillo: manzanas, canela, un poco de miel. Sabía que podía hacer con eso un postre inspirado en las tartas que su abuela horneaba en casa. Mientras se concentraba en pelar las manzanas, Duarte pasó detrás de él con gesto altivo. Fingiendo accidente, empujó ligeramente la mesa. El bol de miel cayó al suelo y se hizo añicos. «¡Oh, qué torpeza!», dijo Duarte, con una sonrisa fría. «Parece que tendrás que improvisar, muchacho». Mateo lo miró, comprendiendo el gesto. Por un instante la rabia quiso apoderarse de él, pero respiró hondo. No podía perder el control. Recordó una vez más las palabras de su abuela: «En la cocina, como en la vida, los tropiezos son parte de la receta. Lo importante es lo que haces después». Así que siguió adelante. Tomó azúcar morena, un poco de mantequilla y agua. Con eso creó un caramelo improvisado que reemplazó la miel perdida. Mientras la mezcla burbujeaba, el aroma comenzó a invadir la sala, atrayendo la atención de los jueces. Duarte, al verlo salir adelante, apretó los dientes. Uno tras otro, los competidores presentaron postres espectaculares: mousses de chocolate con nitrógeno, torres de frutas talladas como esculturas, helados exóticos. Cuando llegó el turno de Mateo, colocó frente a los jueces una tarta simple de manzana caramelizada, nada más. El silencio fue tenso. Duarte casi se reía por lo bajo. Pero entonces el primer juez probó un bocado, cerró los ojos y suspiró. «Es increíble. Sabe exactamente igual a la tarta que preparaba mi madre cuando era niño». La segunda jueza lo probó y sonrió con ternura. «Es humilde, pero perfecto. No hay exceso, no hay artificio, solo sabor y verdad». El público comenzó a aplaudir de nuevo. La tarta de Mateo, improvisada en medio de un sabotaje, había vencido a todos los postres llenos de técnica y lujo. Duarte sintió cómo la humillación ardía dentro de él.
Mientras esperaba los resultados, Mateo recordó un episodio de su infancia que lo había marcado. Tenía apenas 10 años cuando un grupo de niños de su escuela se burló de él por llevar en su lonchera un simple trozo de pan con guiso frío. «¡Eso ni siquiera es comida de verdad!», gritaban. Esa tarde llegó a casa llorando. Doña Rosa lo abrazó y le dijo: «No te avergüences nunca de lo que comes, hijo. Ese pan con guiso tiene más amor que todos los dulces caros del mundo. Algún día, otros entenderán lo que ahora no ven». En el escenario, mirando a los jueces degustar su postre, Mateo comprendió que ese día había llegado. Las siguientes rondas fueron aún más exigentes: cocina internacional, técnicas avanzadas, presentaciones creativas. Cada prueba era un campo minado para Mateo, que carecía de formación académica. Pero su intuición y su memoria le permitían improvisar. Cuando le tocó preparar sushi, recordó cómo su abuela le enseñaba a enrollar hojas de parra con arroz y carne. Adaptó esa técnica a las algas y creó algo que, aunque no era ortodoxo, tenía un sabor honesto. Cuando la consigna fue comida francesa, recordó un guiso campesino que adaptó a un ragú con vino barato. Y otra vez, los jueces quedaron sorprendidos. El público comenzaba a llamarlo el chef del corazón. Pero Duarte no se rendía. Cada día buscaba una forma de arruinarlo, cambiándole la sal por azúcar, escondiendo utensilios, incluso sembrando rumores entre los demás competidores. Mateo, sin embargo, siempre encontraba la forma de levantarse. Después de semanas de competencia, solo 2 quedaron en pie: Alejandro Duarte, el consagrado chef de prestigio, y Mateo, el repartidor convertido en revelación. El duelo final sería transmitido en vivo por televisión nacional. El escenario estaba lleno, las cámaras listas, los focos brillaban. La consigna: un plato que defina quién eres. Duarte presentó una obra maestra técnica: un filete en costra de hierbas, con guarniciones milimétricamente dispuestas y una salsa compleja. El público aplaudió, impresionado por la perfección visual. Cuando llegó el turno de Mateo, se acercó con un solo cuenco de barro. Dentro, un guiso humeante de verduras, arroz y pollo. El mismo plato que había preparado la primera vez. El silencio fue absoluto. Muchos pensaron que estaba loco por repetir. Mateo levantó la voz para explicar: «Este plato es mi historia. Es el sabor de mi infancia, de mi hogar, de las manos de mi abuela. No necesito nada más para decir quién soy». Los jueces probaron. Y de nuevo, la magia ocurrió. Sus rostros se transformaron. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas. El público se levantó de sus asientos y aplaudió con fuerza. La votación final fue unánime. Mateo era el ganador de la Copa Gourmet Internacional. Duarte no pudo ocultar su rabia. Abandonó el escenario sin felicitar al joven. Pero en el corazón del público, Mateo ya era un héroe. Los medios de comunicación lo entrevistaron esa misma noche. Su historia apareció en titulares: de repartidor a campeón de cocina. Empresarios comenzaron a ofrecerle becas en academias internacionales. Restaurantes famosos querían contratarlo. Pero Mateo, fiel a sí mismo, volvió a casa esa noche en bicicleta. Doña Rosa lo esperaba despierta, con la mesa servida. Él le mostró el trofeo, pero ella lo abrazó y dijo: «Ese trofeo no importa, hijo. Lo que importa es que nunca olvidaste cocinar con el corazón». Mateo sonrió. Sabía que, aunque el mundo ahora lo reconociera, su mayor triunfo era haber honrado la enseñanza de su abuela. El eco de los aplausos aún resonaba en el centro de convenciones cuando Mateo,
Con el trofeo entre sus manos temblorosas, bajó del escenario. Las cámaras lo seguían, los micrófonos se acercaban desde todas direcciones. ¿Cómo lo lograste?, preguntaban los periodistas. ¿Cuál es tu secreto? Mateo, con la voz aún entrecortada por la emoción, respondió lo único que sabía decir. Mi secreto es que nunca cociné para impresionar, siempre cociné para tocar corazones. Esa frase se volvió titular en todos los periódicos del día siguiente. El chef que cocina con el corazón, decían los portales de noticias. En redes sociales, miles de personas compartían videos del momento en que los jueces probaban su guiso y rompían en lágrimas. La historia del joven repartidor que derrotó al chef más famoso del país dio la vuelta al mundo. Programas internacionales lo llamaron para entrevistarlo, y academias culinarias de prestigio ofrecieron becas completas para que estudiara con ellos. Pero Mateo, en silencio, enfrentaba un dilema. Aceptar esas becas significaba abandonar a su abuela, quien dependía de él para los cuidados diarios. Doña Rosa, aunque orgullosa, estaba ya frágil y enferma. Una noche, mientras cenaban juntos en la pequeña mesa de la cocina, ella le dijo: «Mateo, hijo, no debes quedarte por mí. Tu camino es más grande que este barrio». Él negó con la cabeza. «Abuela, no quiero gloria, si eso significa perderte». Ella tomó sus manos con ternura. «¿Sabes cuál es mi mayor orgullo? No que ganaste un trofeo. Mi mayor orgullo es que sigues siendo el niño que entiende que la comida es amor. Si sigues ese camino, siempre estaré contigo, aunque no me veas». Las palabras de Doña Rosa se clavaron en su corazón. Al cabo de unas semanas, Mateo tomó una decisión inesperada. No aceptó la beca en París, ni el contrato millonario en Nueva York. En su lugar, abrió un pequeño comedor en su barrio, en el mismo local donde años atrás su abuela había trabajado. Lo llamó Corazón de Fuego. Las primeras semanas fueron duras. Apenas tenía clientes, y algunos dudaban de que el repartidor pudiera sostener un restaurante. Pero poco a poco, la gente comenzó a llegar, no por los lujos, sino por el sabor auténtico de los platos. Los obreros regresaban en sus almuerzos, las familias se reunían los domingos. Y todos coincidían en lo mismo: aquel lugar tenía algo especial. En las paredes colgaban fotografías de Doña Rosa, sonriendo con su cuchara de madera. Para Mateo, cada plato servido era un homenaje a ella. Un año después, el destino volvió a cruzar a Mateo con Alejandro Duarte. El chef, cuya reputación había caído después de la derrota, apareció un día en el comedor humilde. Llevaba un traje sencillo sin la arrogancia de antes. Mateo lo recibió con respeto, aunque con cautela. Duarte probó un guiso en silencio. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo con voz sincera: «Tenías razón. Yo olvidé lo que era la cocina de verdad. Gracias por recordármelo». Mateo sonrió y le estrechó la mano. No había rencor, solo gratitud por el camino recorrido. Con el tiempo, Corazón de Fuego se convirtió en un lugar emblemático. Estudiantes de cocina viajaban para aprender de Mateo. No había recetas secretas, no había técnicas complicadas. Lo que él enseñaba era simple. La comida no está en los libros, está en el corazón. El comedor creció, pero Mateo nunca dejó de atender personalmente a sus clientes. Cada plato salía de sus manos, porque sabía que en cada bocado podía haber un recuerdo, una emoción, una chispa de esperanza para alguien que lo necesitara. El joven, que un día fue ridiculizado por llevar una mochila de repartidor, se había convertido en un símbolo de humildad y verdad. No necesitó estrellas Michelin,
ni contratos millonarios para demostrar su valor. Su mayor premio era ver a la gente sonreír después de probar un plato hecho con amor. En una entrevista final, años después, le preguntaron: Mateo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que sueñan pero sienten que el mundo los desprecia? Él pensó un momento y respondió: que no dejen que nadie les diga que no valen, que los tropiezos son parte del camino y que, sea lo que sea que hagan, lo hagan con el corazón, porque al final eso es lo único que realmente importa. El entrevistador guardó silencio, conmovido. Y millones de personas que escucharon esas palabras sintieron un nudo en la garganta. Mateo había cumplido la promesa más grande, demostrar que incluso el más humilde puede tocar el alma del mundo si se mantiene fiel a sí mismo. Esa fue la historia de Mateo, el repartidor que humillaron en un concurso de lujo, y que terminó demostrando que el verdadero talento no necesita uniformes caros ni títulos prestigiosos, solo necesita pasión, verdad y un corazón dispuesto a dar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Historias de Coraje y acompáñanos en nuestro próximo relato, donde descubrirás cómo un humilde zapatero cambió el destino de una familia entera con un solo gesto. Te esperamos en el próximo capítulo.